Hola amores, buenas tardes, o buenos días o buenas noches, dependiendo del lugar del mundo donde anden. Iba a grabarles un en vivo, pero el internet está un poco lento y no deseo que se nos corte la grabación a cada rato. Como les dije, esta semana voy a estar hablándoles sobre el primer encuentro del taller de autoconocimiento y conciencia de la menstruación, en el que vamos a abordar nuestros cuerpos físicos, nuestros cuerpos emocionales, mentales, nuestra memoria del cuerpo a partir del elemento agua, el cual tiene múltiples formas de ser abordado. Y en este caso, pues, vamos a profundizar bastante en ello. Y ahora voy a hablarles un poco del placer, que es algo tan propio del agua. Y, y quiero hablarles, es una reflexión personal que también la he podido encontrar en otras personas, en muchas mujeres, hablando particularmente de las mujeres en este momento. He podido encontrarlo muchas veces y es que estamos peleadas con el placer. Bueno, felizmente a veces ya no tanto, eh, pero el placer es algo muy, 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 muy importante. Hay creencias que hemos adoptado como que el placer es negativo o como que el placer solamente se asocia a lo sexual en cuanto a coito, cuando en realidad la sexualidad es algo muchísimo más amplio que la penetración física. La sexualidad, el sexuarnos con la vida, el, el sexuarnos con el alimento, el sexuarnos con un abrazo por el placer de recibir cariño y de entregarlo, el sexuarnos con la luz del sol, el sexuarnos con la naturaleza, con el agua que está tan presente en todo, es esta capacidad que tiene la vida de moverse. El agua fluye, el agua se estanca, el agua brota de la tierra, eh, el agua va y viene en las olas del océano, el agua rompe muros, rompe represas, el agua nutre, el agua abriga, el agua tiene una fuerza tan incomparable que puede arrasar con todo y hacer que algo totalmente nuevo brote. De la misma forma, cuando menstruamos, que eso lo vamos a ver al final del taller, pero igual lo quiero mencionar ahora, cuando menstruamos, eh, nuestro cuerpo lo que está desprendiendo a través de esa sangre menstrual son células madre. Cuando menstruamos, lo que estamos desprendiendo es el endometrio, y el endometrio es una capa de sangre que se forma en las paredes del útero todos los meses. Ese endometrio tiene los nutrientes y la información necesaria para que en el caso de que exista una gestación biológica, esa gestación siga su curso. Entonces, el endometrio contiene células madre. Las células madre son las células que representan esta capacidad femenina de tener todas las posibilidades innatas, que aún no se desarrolla ninguna. Está todo en su máxima esencia y potencialidad, así como una semilla. Si tuviésemos una semilla y no supiéramos si esa semilla es de girasol o es de caléndula o es de lavanda, solo sabemos que es una semilla. De la misma manera la célula madre. Y esta célula, al unirse con otras células, al unirse con otras informaciones, va a saber si tiene que ser una célula para la piel, una célula para el hígado, una célula para el cerebro, y etcétera. No sé mucho de la formación a nivel del cuerpo, solamente estas cositas básicas, pero es eso lo que baja en, en esta sangre menstrual. Entonces, esta sangre, esta agua que genera el cuerpo y que saca, es una agua altamente nutritiva. Las células madre contienen
la máxima capacidad de nutrientes que pueda generar el cuerpo. Entonces, desde ese lugar, esta sangre que generamos y que expulsamos tiene esa capacidad de nutrir, tiene todas esas posibilidades de convertirse en algo nuevo y además arrasa, porque literalmente arrasa con todo lo que el cuerpo desea expulsar. Y eso es algo que se va a dar sí o sí, sí o sí. Nuestro cuerpo, mes por mes, ciclo por ciclo, lunación por lunación, va a hacer esta limpieza profunda y a fondo a nivel de cuerpo, es decir, a nivel de cuerpo físico, de bacterias, de infecciones, una mariposita hermosa. También a nivel de emociones, también a nivel de pensamientos y también en el caso de que hayamos intercambiado con alguien sexualmente, íntimamente, corporalmente, también vamos a sacar esa presencia, ¿no? Y también eso va a ser una limpia para la otra persona. Entonces, esta sangre, que es una limpia del cuerpo que va a suceder de todas maneras, podemos aprender a dirigirla, podemos aprender a intencionarla y además podemos aprender que esa sangre puede ir a la tierra y de esa manera completar un ciclo mayor de, de creación, porque nuestro cuerpo físico viene de la tierra. Nuestros componentes son los mismos que tiene la tierra. Por eso mismo nos crea esta tierra y también esto que estamos creando internamente se lo entregamos nuevamente y así se completa un ciclo en el cual esta limpieza interna puede ser mucho más profunda, mucho más beneficiosa y mucho más amorosa también. Porque muchas veces estamos expulsando del cuerpo cosas duras, propias o de la pareja o antiguas también, del linaje, del árbol, de la familia. Y bueno, y lo hacemos pues porque aprendemos de ello, pero también está lindo saber que no tenemos que hacerlo solas y que la tierra nos puede asistir en ese proceso maravilloso. Entonces, esa es una forma en la que llevamos el agua en el cuerpo y volviendo a lo del tema del placer, el agua tiene esta capacidad de movimiento y para que un cuerpo físico, humano, animal, vegetal, etcétera, eh, se mueva en base a sus ritmos naturales, necesita de placer. Para que el útero se mueva de una forma armoniosa para parir a un bebé, necesita del placer. Para que el cérvix se abra lo necesario para que el útero abra esa puerta y el bebé salga, necesita de placer. Para que un parto se dé en sus condiciones más armoniosas, necesita de placer, necesita de oxitocina. Para que nosotros, nosotras, nosotros, nosotres, nos despertemos en las mañanas con voluntad y digamos, qué bien despertar, quiero ir hacia mi día, necesitamos de placer, necesitamos de oxitocina. Para que nuestros vínculos nos entreguen y entreguemos lo mejor que llevamos dentro, necesitamos de placer, necesitamos de oxitocina. Para que el cuerpo esté dispuesto a seguir aprendiendo, a seguir avanzando, necesita de placer, necesita oxitocina. Entonces, el placer eh, es, siento yo, algo muy abstracto y no tangible. El placer es una respuesta, es una apertura, es un estado, es una presencia. Entonces, cuando yo me siento y respiro y recibo el sonido de las aves
y recibo el verde que me rodea y recibo la luz del sol, yo estoy ahí, pero existen dos formas de estar ahí. Puedo estar receptiva o puedo estar cerrada. Y a veces ese estar cerrado, estar cerrada, nos genera frustración porque estamos en una situación que entendemos como maravillosa, pero no logramos disfrutarla. Y ahora que hablamos muchísimo sobre la mujer salvaje, sobre retomar lo salvaje, sobre romper con estructuras caducas que nos asfixian, eso tiene muchísimo que ver con abrirnos al placer. Lo salvaje, la naturaleza, tiene por esencia, por regla natural, el placer. Yo no sé si alguna vez han visto que en lugares de montaña, al menos yo estoy viviendo en uno maravilloso, hay mucha montaña y estamos saliendo de la época de lluvia. Y en las partes, los días en donde llueve más y más y más, se forman unas cataratas muy delgaditas en la montaña. Y claro, uno se para abajo y seguramente te rompe un par de huesos, pero uno la ve desde lejos y piensa que es una cosa delgadita. Eso, para mí, es una analogía de cómo nuestro cuerpo se abre a ese placer. Cuando estamos disfrutando de alguna actividad, la que sea, eh, y generamos estos fluidos del cuerpo de placer, estamos de la misma manera recibiendo esa agua del cielo, esa inspiración divina, y estamos permitiendo que nos atraviese y estamos entregando nutrición a lo nuevo que quiere crecer. De la misma manera que las montañas reciben la lluvia y le hacen espacio entre sus rocas y permiten que esta agua en forma de catarata llegue hasta el suelo y nutra las plantas, los animales, lo que necesite ser nutrido. De la misma manera. ¿Y qué pasa? Que muchas veces cuando existe un parto, cuando nos dan a luz o damos a luz en el caso de que lo hayamos vivido, eh, el parto es un tránsito, es una vivencia mamífera, es una vivencia salvaje, porque es un cuerpo que se abre, son huesos que se abren, sangre que sale, fluidos, eh, todo. Es un cuerpo que se abre a dar a luz a la vida, a que aparezca un humano de la nada, por decirlo de una manera, aparece un humano ahí, es algo muy salvaje y muy misterioso, es salir de la oscuridad total de adentro del cuerpo hacia la luz de este espacio-tiempo. Entonces, muchas veces las mujeres cuando damos a luz, nuestro cuerpo nos invita a dar ese paso, a soltarnos y abrirnos completamente a esta fuerza salvaje de dar espacio a la vida, pero desde ciertas creencias pensamos que eso no es correcto, porque nos han contado que gritar no es correcto, que gemir hay que hacerlo en silencio y calladito y solamente si nos escucha un hombre, que si lloramos, que si insultamos, que si escupimos, estamos siendo incorrectas, cuando en realidad estamos siendo simplemente ni correctas ni incorrectas, estamos siendo naturales, estamos siendo salvajes. Y lo salvaje es eso. Lo salvaje es abrazar la naturaleza en su máxima expresión. Entonces, desde ese sitio, muchas veces abrimos ese espacio de la vida, porque si estamos aquí y ahora es porque hay mujeres que lo han hecho antes que nosotras, eh, y lo hacemos un poco con ese temor de tengo que cohibirme un poco. Y esa es una de nuestras primeras improntas del placer, una de nuestras primeras improntas de lo que es ser salvaje. Entonces, muchas veces estamos en este recorrido de tomar a nuestra mujer salvaje y bueno, todo lo que nos fluye en base a eso, y encontramos miedos a veces irracionales,
a mí me sucede que, que cuando contemplo la capacidad de ser madre biológica, de llevar un embarazo en mi cuerpo físico y de parir a este ser biológico, eh, me conecto muchas veces con una sensación de algo que se rompe muy profundo. Y eso a veces, por no decir la mayoría de veces, me genera un miedo muy profundo y es completamente irracional. Es un miedo muy, 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 muy en el inconsciente. Y profundizándolo, profundizándolo, he podido ir viendo que bueno, que claro, que, que abrirnos a ese espacio de la vida es abrirnos a la muerte también. Y caminar la muerte y trascenderla hasta cierto punto eh, nos permite ser tan libres y ser lo completas que ya somos con placer. Con el placer de ser quienes somos, con el placer de decir estoy acá, estoy viva, estoy respirando, estoy en este aquí ahora, estoy recibiendo el sol, estoy con los pies sobre la tierra y gracias, gracias por ese placer. Entonces, siento que como primera instancia para abrirnos al agua y para abrirnos a esta vida salvaje que nos habita, es mirar cuál es nuestra historia con el placer. Si nos recibieron con placer, si nos han contado por ahí que el placer tiene que ser un poco controlado, tal vez, o si no, o si tal vez sí, tenemos ese permiso y nos hemos dado al trabajo interno de darnos el permiso de que el placer es parte del universo y que seguramente las estrellas siguen pariendo porque les da mucho placer hacerlo, ¿no? Entonces, eso, que las invito a que miren cuál es su historia con el placer, a que miren cuáles son sus historias con esas primeras aguas y con esa mujer salvaje, porque si es que estamos aquí ahora sintiendo toda esta fuerza, es porque mamá también la tiene. Y siento que eso también es un punto muy importante. Muchas veces vemos a nuestra madre, es un poco generacional, ¿no? En esta generación estamos hablando mucho sobre romper patrones y muchas veces los rompemos porque hemos visto historias en nuestra madre o en nuestras mujeres mayores que nos han dolido. Historias que tal vez teníamos ganas de decirles como, oye, pero anda, toma tu libertad. Y en realidad siempre la han tomado, siempre la han tomado. Siempre ha sido una decisión consciente o no consciente. Y es importante poder mirarlas de esa manera y poder mirar que también la fuerza nos viene de ahí. Yo personalmente tengo una madre muy tradicional en ciertos aspectos. eh, y eso pues me ha generado encuentros y desencuentros. Pero ya a lo largo de poder mirar esta historia con mi propia madre, he podido mirar también que estas cosas que me chocaban, de sus enojos, de ciertos aspectos que yo miraba en ella y la tachaba de violenta, además de que a mí también me habitan, en realidad a mí me habilitan a tomar esa fuerza. Y cuando dejo de juzgarla y cuando dejo de mirar de si mi madre se expresaba bien o se expresaba mal, o se expresaba poco o se expresaba de más, en realidad, la realidad es que nuestras madres se han expresado. Y, y ya, y nos dan esa fuerza de avanzar y nos dan esa fuerza, en el caso de que hayan sido un poco enojonas, nos dan esa fuerza bueno, esto es lo que siento y yo lo expreso. Y si nosotras, desde ese lugar, consideramos que pues hay maneras distintas, pues bienvenido sea. Pero siempre, 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 para poder habilitar una transformación, primero hay que hacer las paces. Porque desde el conflicto, todo lo nuevo que sembremos y germinemos y cosechemos, y etcétera, va a ser más de lo mismo. Primero hay que hacer las paces con la historia del placer, con la historia del nacer, con la historia de la fuerza, con la historia del enojo, con todas las historias en cuanto a las emociones, que también es una parte tan esencial de nuestras aguas. Primero hacemos las paces
Y luego de hacer las paces, elegimos si nos mantenemos o si transformamos. Pero algo muy lindo, que al menos a mí me sucede, es que una vez que hago las paces, digo, pero ¿y por qué lo voy a cambiar? Si esta historia me ha construido y yo estoy bien con quien soy hoy. Entonces, eso. Y bueno, y a veces sucede que sí, de que se transforma, que me transformo, que la vida me toma y las aguas me toman y me transformo. Pero esencialmente es eso, hay que hacer las paces. Y el placer también genera paz y la paz genera placer. Así que bueno, bienvenidas a profundizar en su historia, bienvenidas a profundizar en sus aguas y bienvenidas, bienvenidas a recibir todo el placer que nos habita y todo el placer que la vida y el universo y el mundo quieren darnos. Ajo.